El Centro de Investigación Educativa de Mejora Empresarial le da la más cordial bienvenida a este webcast número 4, en donde tenemos la presencia del doctor Federico Malpica, el doctor Melchor Gómez y la maestra Cristina Duarte. Le recordamos que el propósito de las presentes conversaciones es que el auditorio escuche a especialistas e investigadores en la materia para ir generando conciencia acerca de lo que significa la política pública educativa. Y bien, antes de comenzar a abordar el tema, un pequeño video dará la reseña de nuestros invitados. Adelante. Federico Malpica Basurto. Formación académica y actividad profesional. Doctor en Ciencias de la Educación, con especialidad en calidad y procesos de innovación educativa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cum laude y premio extraordinario de doctorado otorgado por la misma universidad. Maestría en Gestión y Dirección de Centros Educativos por la Universidad de Barcelona, así como de posgrado en calidad de la formación. Inició su carrera profesional en México, su país natal, como maestro en primaria y secundaria. Más tarde formó parte del equipo directivo de la misma institución. Ejerce actualmente la docencia como profesor invitado en el posgrado de Liderazgo Educativo de la Universidad de Comillas en Madrid, como el máster en Dirección de Instituciones Educativas de la Universidad Panamericana de México. Es ponente en congresos nacionales e internacionales sobre temas educativos. Es autor de diversos artículos en revistas científicas y publicaciones en el ámbito educativo, entre las que destacan los libros 8 ideas clave, calidad de la práctica educativa, referentes indicadores y condiciones para mejorar la enseñanza-aprendizaje, publicado en 2013 por la editorial Grau, y acompañamiento integral educativo. Intervenciones que generen resultados en sistemas complejos, publicado en 2018 por Editorial Académica Española. Desde 1998 desarrolla su actividad profesional como investigador, asesor y formador en las áreas de calidad e innovación educativa, dirección estratégica, desarrollo organizativo, liderazgo y gestión del cambio, así como de la transformación de la práctica educativa. Es cofundador y presidente del Instituto Escalay para la calidad de la enseñanza-aprendizaje con sede en Barcelona. Organismo líder en investigación y desarrollo de soluciones para la mejora de los procesos educativos y el desarrollo profesional docente. Entre dichas soluciones se encuentra Sinapsia, la plataforma Teachers Pro y el programa IVA, de origen finlandés. Es colaborador del equipo de investigación en desarrollo organizacional EDU de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es codirector de la cátedra Escalay de Innovación Educativa de la Universidad de Málaga. Ha coordinado más de 300 intervenciones en instituciones educativas públicas y privadas, desde infantil hasta la universidad, donde han participado más de 20,000 docentes en 11 países. Ha formado parte del Comité Técnico Internacional de ISO para el sector educativo. Ha sido asesor de la Universidad de Northampton en el Reino Unido, asesor para el Gobierno de Cataluña, España, así como de la SEP en México en la reforma integral de educación básica. Ha realizado proyectos para el Banco Mundial, para la Organización de Estados Interamericanos y para ministerios de educación en España, Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar. Es asesor de la UNESCO para el Gobierno de Perú. Melchor Gómez García. Formación académica y actividad profesional.
Doctor en Filosofía y Educación y licenciado en Matemáticas. Docente universitario en Tecnología Educativa y especialista en Mobile Learning, videojuegos y entornos digitales aplicados a la educación, redes sociales y entornos web formativos. Participa y dirige investigaciones centradas en innovación educativa y la integración de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y formación de profesorado. Ha publicado diferentes libros y artículos de investigación en revistas científicas centrados en el uso de las TICs en el aula y los elementos clave para el cambio y la mejora educativa a través de las tecnologías en línea. Formación académica y actividad profesional. Director del Grupo de Investigación, Educación Digital e Innovación, en el que participan más de 250 profesionales educativos y que lleva a cabo proyectos de investigación internacionales. Es apasionado de la educación y del mundo digital. Apuesta por la sinergia de ambos entornos para la mejora de los procesos de aprendizaje. Duarte Flores. Formación académica y actividad profesional. Maestría en Ciencias de la Educación, con terminal en Investigación Educativa por la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, México. Ingeniera Técnica Industrial por el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Constitución, Baja California Sur, México. 14 años como profesora en asignaturas de matemáticas y química en bachillerato general. Bien, saludamos a todos los maestros y espectadores que nos ven de distintas partes de la República Mexicana, así como de Centroamérica y algunos puntos de Sudamérica. Y ahora con nuestros invitados desde España, pues también les mandamos saludos. Mi nombre es Omar Paul Manríquez y en los controles técnicos Antonio Ito. Y bien, en este webcast número 4 titulado Tecnología, sitios web y apps como herramientas y medios de apoyo para la educación a distancia, ¿qué necesitan docentes y estudiantes para enseñar y aprender en casa desde una política educativa, ¿no? Y bien, para iniciar la ronda de preguntas, iniciaremos con ¿cuáles son los retos que debe afrontar docentes para impartir nuevos contenidos a distancia en México y en general en Hispanoamérica? Cedo el uso de la voz al doctor Federico Malpica. Adelante, doctor. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por la invitación al CIEME. Y vamos a comenzar cuanto antes, porque tengo un poquito de tiempo y no quiero también utilizar tiempo de mis colegas, que seguramente os explicarán cosas muy interesantes también. Y comenzando por el primero, ¿no? Por la primera pregunta, ¿cuáles son los retos que deben afrontar docentes para impartir nuevos contenidos a distancia en México y en general en Hispanoamérica? Pues yo quisiera hablarles de una experiencia que tuvimos hace poquito, de un reto que queríamos plantearnos como respuesta a la pandemia que estamos todos sufriendo últimamente, ¿no? Y entonces en marzo, abril empezamos a pensar cómo dar respuesta y al final decidimos organizar un proyecto con participación internacional de diferentes países que nos podían ayudar a desarrollar pues algunas claves de cómo podría ser la escuela en la pandemia y sobre todo también en la post-pandemia, ¿no? Y entonces hicimos un trabajo en junio del 2020, hace poquito, y básicamente lo que hicimos es intentar desarrollar una serie de criterios de calidad para una educación sin distancias, o sea, cómo reducir la distancia cuando hablamos de, digamos, de educación online y de educación en las circunstancias en las que estamos actualmente. Y entonces, bueno, hablando de retos, pues, precisamente nos planteamos 5 ejes, ¿no? Que es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Por un lado, el eje de motivación, autorregulación y autonomía en el aprendizaje. Para nosotros era muy importante porque entendemos que en una situación como la que estamos viviendo, todo el tema de motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes y mantenerlos conectados con la clase, que permitan que se autorregulen y que también sigan teniendo autonomía en el aprendizaje y que aprendan por ellos mismos. Cuando los tenemos en clase, pues más o menos los controlamos, pero estando en casa se nos pueden perder. Entonces, ese es uno de los retos muy importantes que yo creo que nos tenemos que plantear todos, ¿no?
Otro eje tiene que ver con otro reto, con la retroalimentación efectiva y la evaluación en la educación a distancia. Lo mismo, cuando los tenemos en clase, más o menos vamos viendo cómo van avanzando, pero cuando se nos van todos a casa, podemos perder ese hilo, podemos no saber exactamente qué necesidades concretas tiene cada estudiante. Por tanto, necesitamos generar una serie de recursos que nos permitan dar una retroalimentación efectiva a cada uno, seguir atendiendo a la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes y hacer también una evaluación posiblemente pues, más acorde a lo que podemos realmente obtener de datos para saber cómo van avanzando en su aprendizaje, ¿no? Otro eje, otro reto muy importante tiene que ver con la organización escolar, ¿no? Porque ante las obligaciones de distanciamiento físico tenemos que repensar nuestra organización escolar, repensar la manera que tenemos de comunicarnos, de trabajar entre nosotros y también obviamente de trabajar con los estudiantes, con las familias y obviamente pues ese es otro reto en el cual tenemos que poner la mirada. Otro más tiene que ver con el apoyo socioemocional en los procesos de aprendizaje, también muy importante. O sea, bueno, parte de la base que si no el alumno o la alumna no se encuentra en un ambiente adecuado para aprender, le será muy difícil que ese aprendizaje funcione, digamos, ¿no? Y por tanto, tenemos que crear un clima propicio para el aprendizaje y pasa por atender toda la parte socioemocional, ¿no? Y sobre todo cuando están en su casa, cuando están en modo de aislamiento, digamos, ¿no? Social, obviamente toda esta parte socioemocional aún es más importante y yo creo que es una parte a poner la mirada, ya no solo como una cuestión paralela o complementaria, sino como parte intrínseca de la labor como educadores, ¿no? Y finalmente, la parte de regulación y coordinación de trabajo en casa y la comunidad. También esto yo creo que es un reto muy importante y porque ahora que están en casa, nuestros alumnos y alumnas, ahora que a muchos no pueden desplazarse, por tanto, todo aquello que tengan muy a mano, tanto en casa como, digamos, en la comunidad cercana, el entorno cercano, nos puede ayudar, digamos, ¿no? Para este proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos con ellos, pero tenemos que regularlo, tenemos que coordinarlo, tenemos que saber con qué cuentan y tenemos que apoyarlos a partir de allá, ¿no? Y yo creo que ese es otro reto que tenemos ahora, que es una gran oportunidad al final, ¿no? Porque es un gran problema, como estamos en estos momentos, pero también es una gran oportunidad de poner la mirada en estos 5 ejes o 5 retos que nos permitan también pues, dar un salto importante en cuanto a la educación que ofrecemos, que aunque luego ya por fin saldremos de este problema seguramente tarde o temprano, esto nos permita dar un buen empujón a la calidad de la educativa que estamos ofreciendo, ¿no? Solo para ustedes sepan datos de este proyecto que realizamos, al final logramos juntar a 30 expertos, ¿no? Durante 120 horas de reflexión, o sea, es decir, hicimos una sesión online de 4 horas, donde estuvimos los 30 reflexionando sobre estos ejes y obtuvimos una serie de datos muy, muy interesantes y una serie de criterios que desarrollamos. Hicimos una metodología de co-creación durante estas 4 horas, se pasaron rapidísimo. Tuvimos profesionales de 8 países, de España, México, Guatemala, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina e incluso una colega mexicana, pero que vive en Estados Unidos. Y la verdad es que de perfiles muy diversos también. Había docentes, directores, formadores, consultores. Tuvimos 3 exministros de educación, padres y madres de familia, porque muchos de nosotros somos también padres y madres de familia. Por tanto, una representación amplia de lo que sería la comunidad educativa. Y obtuvimos como les decía, unos datos muy interesantes, que al final lo que hemos hecho es una especie de página web, ¿no? Que le llamamos educacionsindistancias.org, y allá se encuentra, hicimos una síntesis, hicimos un documento, y si ustedes quieren ver las conclusiones, es de libre acceso, pueden entrar cuando quieran en esta página web, y pueden bajarse un poco las conclusiones de todo este trabajo y de estos retos que, como ahora les expliqué, pues estuvimos trabajando, estuvimos reflexionando en conjunto. Bueno, pues ahora seguimos. Más adelante explicaré un poco de las conclusiones de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Federico. Bien, toca el turno al doctor Melchor. Adelante, doctor. Doctor Melchor, el micrófono. Pues espera, porque ha pasado aquí. Cambia el orden, que hay un problema. Cambia el orden. Bien. En un instante más nos tomará la participación el doctor Melchor y
cedemos el uso de la voz a la maestra Cristina. Adelante, maestra, con su participación. Muchas gracias, buenos días. Primeramente, pues agradeciendo a CIEME la invitación a participar en esta cuarta webcast. Es un honor para mí estar compartiendo mesa con el doctor Federico Malpica y el doctor Melchor Gómez. Mi participación va dirigida a expresar la experiencia que estamos teniendo nosotros los docentes con las clases a distancia y con la implementación de las herramientas tecnológicas para este fin. Pues no soy experta en tecnología, sin embargo abonaré mis participaciones con las vivencias que nosotros los docentes estamos teniendo a partir de esta situación sanitaria. Los retos, volviendo a la pregunta, ¿qué retos nos estamos enfrentando? Los retos a los que me enfrenté, a los que nos estamos enfrentando aquí en México, particularmente en Colegio de Bachilleres de Baja California Sur, que elaboro. Yo lo dividí en dos partes. Los dos retos nos surgen un 14 de marzo del 2020, cuando el licenciado Esteban Moctezuma, nuestro secretario de Educación Pública aquí en México, nos da el comunicado de que el receso escolar al que estábamos nosotros a punto de salir, se regresa 2 semanas antes. Con esto se suspendían las clases presenciales hasta nuevo aviso. Nos dice que empezamos con clases a distancia. Empiezan ansiedades, inseguridades, incertidumbres, tanto en docentes como en alumnos, directivos, porque no sabíamos realmente qué iba a pasar a partir de ese 14 de marzo. Aquí hubo cambios de protocolos de comunicación, pues nosotros en México empezamos el ciclo escolar en agosto. Agosto, enero, febrero, julio. En agosto nos dicen que no podemos tener comunicación directa con nuestros alumnos. Recuerden que soy maestra de bachillerato. No puedo tenerlos en mis redes sociales, mi Facebook, Instagram, lo que gusten. No puedo tener contacto vía WhatsApp con ellos. Sin embargo, este 14 nos dicen, ¿sabe? Hacer grupos de WhatsApp. Vamos a tener contacto con nuestros alumnos a distancia. Pues ahí empiezan los cambios de protocolos de comunicación. Fue el primero de los retos a los que nos enfrentamos, ¿sí? Cambiar esos protocolos y empezar a tener comunicación directa con nuestros alumnos. Y el primero fue grupos de WhatsApp. Fueron poco los docentes que utilizaron plataformas digitales para sacar el trabajo de ese semestre, ¿sí? Pues el tiempo de organización y la incertidumbre que se estaba viviendo en ese momento no permitía que los docentes primitivos en TICS tuvieran capacitación rápida. Así es que sacamos el semestre con grupos de WhatsApp, la mayoría. Eso fue el primer reto que nos enfrentamos los docentes un 14 de marzo. Terminar el semestre con la incertidumbre de qué iba a pasar en marzo, abril, mayo, junio. Y lo sacamos con pocas aplicaciones tecnológicas, prácticamente grupos de WhatsApp. Viene el nuevo ciclo escolar, agosto del 2020. Vienen otros retos, ¿sí? En este momento se hace mucho más notoria la desigualdad, tanto socioeconómica como digital, en los docentes y en los maestros, ¿sí? La mayoría no teníamos un espacio para trasladar nuestra aula a nuestra casa. Ese fue el primero de los retos a los que nos enfrentamos. Un espacio. La mayoría vivimos en casas de interés social, alumnos y maestros, así es que teníamos que adaptar nuestra aula escolar. Yo tengo atrás mi pizarrón, tengo mis libros. Les comentaba al inicio, mis compañeros, hasta de foco cambié para tener buena iluminación, ¿sí? Fue un reto a lo que nos enfrentamos. Otro es compartir dispositivo móvil, computadora, celular. No estábamos teniendo todos los celulares, todas las computadoras necesarias para cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros
compañeros. Así es que teníamos que compartir nuestro dispositivo móvil con un compañero, con mi hijo, con sus hermanos. Ese es otro de los retos. Además de ello, el internet deficiente que tenemos aquí en mi pueblo. Al parecer, las compañías telefónicas pues nos están vendiendo internet porque así se está requiriendo, pero la calidad está siendo deficiente porque muchas veces nos falla el internet y es otro reto a lo que nos estamos enfrentando. Además de ello, todavía le aunamos el estrés que está generando este resguardo voluntario para alumnos y para maestros. Y tenemos que manejarlo nosotros como docentes, ¿sí? En nuestra persona, en nuestras clases, que no se vea reflejado mi estrés con mis alumnos y aparte manejar el estrés que están trabajando ellos en su hogar, ¿no? Como hijos y también como alumnos. Y ya lo decía ahorita mi compañero de mesa, el control de grupo. Es otro de los retos a los que nos estamos enfrentando nosotros como docentes. Si bien en un aula de 6x6, de 8x8, es difícil mantener la disciplina con 45 alumnos, imagínense frente a una pantalla, ¿sí? Es otro de los retos que tenemos, hacer clases interactivas, hacer clases que estén llamando la atención de nuestros alumnos para que estén captando su atención con nosotros. Y es uno de los retos también que se les abona a todos los que ya comenté. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo los docentes? Nosotros como docentes, ante todos estos retos que se nos presentan y que muchos de ellos no podemos controlar, pues por allá ya no generar más estrés con nuestros muchachos y con nosotros, por nuestra salud mental y por la de nuestros alumnos, estamos siendo empáticos. La palabra de hoy es empatía en la educación. Muchas gracias, maestro. Es mi participación. Gracias, maestra Martina. Cedemos el uso de la voz al doctor Melchor. Adelante, doctor. Pues vamos a intentar a ver si ahora se oye. Fuerte y claro. Ah, bueno, pues mira, nos hemos ahorrado el problema de antes. Bueno, lo primero, agradecer a Omar por la invitación a participar en este tipo de webinario que, bueno, que aparte de compartir, le sirve a uno para aprender. Y para mí es una suerte, pues encima compartirlo con dos personas pues tan conocidas en el mundo, como en el mundo este de la tecnología y la educación, como Cristina y Federico. Para mí, pues encantado de estar en esta charla, ¿eh? O sea que estupendo. Voy a pasar a compartir pantalla, que no sé si ese es el problema que tenía antes. Entonces, si veo que es ese, pues no comparto y asunto resuelto. Para mí el reto que tienen los maestros sería lo que aquí llamamos el participar en lo que le corresponde del reto de los $3. Bueno, aquí decimos los 3 euros, ¿verdad? Por culturizarnos, ¿verdad? Siempre decimos que para que los chicos puedan trabajar en distancia y tengan que trabajar en estas cosas, se necesita dinero para las máquinas. Hay los maestros y los profesores no tenemos nada que hacer, los hay o no lo hay. Pero acá en España hemos aprendido que el problema no es la cantidad de dinero que necesitamos, sino la segunda parte del reto. Es decir, por cada euro o cada dólar que invertimos en máquinas, en conectividad, en lo que tú quieras llamar, hay que utilizar uno para otro euro equivalente para recursos digitales. Es decir, aquí sí que hay máquinas en los coles, los alumnos tienen su conectividad y los profesores pueden conectarse. Lo que empieza a faltar es qué tipo de recursos digitales hay que utilizar para ello, ¿verdad? Y yo creo que eso, el tema de la conectividad y el tema de las máquinas es una cosa que tarde o temprano acaba llegando a todos los países. Y México no va a ser una excepción, y el resto de países de Hispanoamérica, cuando yo hablo por ahí, me dicen, es que no tenemos conectividad. Digo, mira, en España pasamos de no tenerla a tenerla de un año para otro. Es decir, cuando llega, llega. Entonces, lo que es importante es tener recursos. Yo nombro un par de iniciativas en las que hemos hablado del tema de recursos. Por ejemplo, hay una fundación que se llama Profuturo aquí en España, pero que también tiene en 13 países de Iberoamérica sedes. Y lo que han hecho ha sido lo que han llamado la solución Profuturo, que es ese enlace que aparece ahí, con recursos compartidos para el tema de educación. Les hemos montado una especie como de malla de contenidos, de competencias, y hemos asociado contenidos a las competencias, de manera que cualquier profesor puede utilizar esos recursos con sus alumnos. Esa es una opción, formato privado. Pero en formato público tenemos lo que se llama Procomún, que para nuestra sorpresa es una iniciativa que surgió en España para que los
los gobiernos de las comunidades autónomas, las regiones españolas, pudiesen compartir los contenidos con otros profesores del país. Y para mi sorpresa, yo estoy trabajando ahora con el Ministerio, Procomún se ha convertido, como compartimos idioma, en una especie de repositorio con muchos otros países hispanoamericanos, es decir, que hablamos español, con lo cual, pues es un recurso compartido y es una opción pública y es una propuesta desde el Ministerio desde el Ministerio de Educación. Entonces, ese segundo euro está claro que tiene que ser así. Yo el otro día miraba los contenidos que he compartido ahí de forma gratuita, de libre acceso y en español para todos, y llegaba casi a los 100.000 recursos. Es decir, es una locura lo que hay metido. Entonces, me ha alegrado ver que hay mucha gente de México, mucha gente de Colombia que ya están involucrada en este tipo de iniciativa. Y el tercer paso, que también implica a los docentes, es decir, por cada euro que me gasto en comprarme una maquinita o un ordenador, me gasto 1 euro en tener recursos y 1 euro en formarme para usar esos recursos de una manera eficaz, eficiente y sobre todo pedagógica y didáctica, ¿verdad? Pues también cuento un par de proyectos, es decir, bueno, hay que formarse en escenarios, porque este escenario es diferente. Antes la educación digital era un complemento a la enseñanza presencial, pero ahora nos hemos quedado sin la presencialidad, con lo cual ha pasado a ser lo único, y eso genera una gestión de tiempos diferente, hay que formarse en la gestión de los tiempos, unos modos de comunicación diferentes, hay que formarse en estos nuevos modos de comunicación, como decía la profesora Cristina, hay que empezar a utilizar recursos que antes a lo mejor se veían hasta mal. Y bueno, en esa línea, por ejemplo, el Ministerio nos encargó montarle unos cursos para formación en línea, que antes el Ministerio no hacía porque la formación es presencial en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Pero como los profesores se han visto confinados, nos ha pedido que les montemos estos cursos, que están participando miles de profesores de toda España para formarse en esto. Esto sí que no es compartido con otros países, pero evidentemente la formación no deja de ser una de la tercera parte del banco. Fundación Telefónica también tiene lo que llaman ellos las mochilas digitales, los contenidos digitales, que son unos sitios donde también hay formación gratuita para todos los docentes en español. No hay diferencia entre país, no hay diferencia, simplemente que están en español. Entonces, bueno, yo creo que esos son los 3 retos que tenemos que tener para conseguir esto, y que los profesores tienen una parte importante en los 2 últimos, tanto en los contenidos como en la formación. Por mi parte está ahí. Bien, muchas gracias, doctor Melchor, por su participación. Bien, pareciera que en el mundo hay un gran porcentaje de niños, personas que tienen acceso a las tecnologías, pero un gran porcentaje o un porcentaje significativo cuentan con tecnología caduca, insuficiente para los nuevos retos, ¿no? Bien, continuando con el webcast, damos inicio a la segunda pregunta, la cual es: ¿con qué clase de tecnología, sitios web y aplicaciones se puede contar para la educación a distancia, en donde el dominio tecnológico en algunos casos es menor o mayor según sea el nivel educativo en alumnos y docentes? Cedo el uso de la voz al maestro Federico Malpica. Adelante, maestro. Doctor, perdón. Ahora, perdón, sí, ahora sí. Muchas gracias, Omar. Muy interesante lo que nos planteaban tanto Cristina como Melchor. Yo también estoy aprendiendo mucho. Y contestando esta pregunta, es verdad que es heterogéneo, digamos, ¿no? El dominio tecnológico y también el acceso, como ahora planteaba también Cristina, el propio Melchor. Y en mi caso, yo también les quiero explicar una experiencia de hace poquito. El Ministerio de Educación del Perú me encargó un estudio comparativo de 4 países sobre cómo estaban, digamos, atendiendo a todo este tema de la pandemia que teníamos y el cierre de las clases y de las escuelas y las estrategias, digamos, ¿no? en esos países. Y una de las cuestiones que vi claramente es que obviamente había una falta de acceso a la tecnología, como ya se estaba planteando, y dificultades en ese sentido, y por tanto esto pues, hay que ver, pero digamos, tecnología también puede ser el teléfono, ¿no? Y en lugares donde no hay manera de tener internet, pues el celular se ha convertido en una opción, digamos, a llamar por teléfono después de ver obviamente también la parte de la televisión, aunque la propia televisión por sí sola, yo considero que no es un recurso que es suficiente para poder generar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado. Pues eso es un recurso más, pero luego se puede complementar con otros, como por ejemplo una llamada de teléfono por parte del docente a los alumnos para ir interactuando con ellos. O sea, al final
yo creo que la conclusión de todo este estudio que me encargaron para mí es que al final la mejor tecnología pues es la que todo el mundo domine, ¿no? Y esa es la tecnología que tenemos que poder utilizar. Y un ejemplo muy claro es el que decía ahora Cristina, o sea, que sí, o sea, en nuestros países en Latinoamérica, al menos en este estudio que hicimos, lo que vimos es que entre el 80 y 90% de las personas, sean digamos, de la clase socioeconómica que sea, de la condición que sea, tienen acceso a un celular, tienen acceso a datos de alguna manera, no siempre, pero de alguna manera, y por tanto, pues esa es una tecnología que se puede utilizar, o teléfono, o digamos, mensajería instantánea, como puede ser el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp se está convirtiendo en una herramienta muy, muy importante para poder ayudar en estos tiempos. De hecho, en Perú hay ya toda una iniciativa al respecto, digamos, de la utilización del WhatsApp en las clases y para poder aprovechar, digamos, entre lo que es la formación o un vistazo, digamos, de los contenidos a través de lo que es la televisión, pero eso por sí solo no ayuda o sea, no es suficiente, digamos, para ayudar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, pero eso se puede complementar luego con grupos de WhatsApp donde realmente haya interacción, y en esta interacción y acción, pues entonces realmente puede producirse más aprendizaje, ¿no? De hecho, con En Acción, que son unos colegas del Perú, desarrollamos una serie de infografías sobre el uso de WhatsApp en la escuela. El ABCD, le decimos el ABCD. El ABCD para docentes del uso del WhatsApp, por ejemplo, pues tiene que ver con, obviamente, con abrir la aplicación constantemente, hacer una rutina del día a día, digamos, ¿no? Para que estos grupos de WhatsApp realmente funcionen. El docente tiene que saber que esa es su herramienta de trabajo, digamos, ¿no? También buscar recursos que permitan a los estudiantes pues lograr sus aprendizajes y, por tanto, que se activen, digamos, ¿no? los estudiantes y que puedan participar, ¿no? En primaria, pues el extracto de una revista que se lanza, poner la mesa para aprender sobre cooperación y solidaridad, ayudar en la cuenta de la compra, etcétera. O sea, y en el WhatsApp se pueden enviar aplicaciones, se pueden enviar plantillas, se pueden enviar ideas, etcétera, ¿no? En secundaria, ensayos o noticias sobre lengua, la lectura del teléfono o de la luz y el recibo, digamos, ¿no? A ver cómo se lee esto, etcétera, ¿no? O sea, digamos, cosas del día a día, cosas contextualizadas, ¿no? Compartir, obviamente, comentarios, apreciaciones de manera positiva, hacer una retroalimentación constructiva a través del WhatsApp, y obviamente también demostrar con el ejemplo que se establece una comunicación empática, como decía Cristina, lo más importante y la palabra clave, que sea realmente, que haya empatía, y eso también se puede demostrar a partir de, digamos, de la comunicación por esta herramienta. Para los estudiantes, el ABCD pues es abrir y organizar, digamos, las conversaciones, organizar también y disfrutar también de los mensajes, y también, ¿por qué no?, que sea divertido. Buscar también, ¿no?, que tengan un grupo clases donde se lean los mensajes, se puedan también prestar ayuda entre iguales, digamos, ¿no?, para resolver tareas, dudas. Preguntar a adultos que también pueden estar dentro de esos grupos de WhatsApp, al maestro, obviamente, y a compañeros, ¿no? También concentrar la actividad en diferentes actividades, la atención en diferentes actividades que se realicen, archivarlas bien, ¿no? Pasarlas de WhatsApp a un archivo ya concreto, ¿no? Que puede ser pues un Drive o algún tipo de disco duro, y más local, ¿no? Y luego también pues compartir experiencias, compartir digamos las iniciativas que se están lanzando, ¿no? Y eso sería parte del uso de WhatsApp para los estudiantes. Y para las familias también hay un ABCD, porque al final el hardware es del adulto, ¿no? Y se lo deja al niño a veces, ¿no? Y a veces sí que pueden tener, y por tanto es pues conocer al grupo de amigos, conocer ese grupo donde están, también pueden participar, ayudar en las tareas, digamos, que se van lanzando, conversar sobre esa con el hijo o la hija, supervisar un poco que lo vayan haciendo, que lo vayan enviando, que lo vayan guardando, digamos, ¿no? Que lo tengan bien archivado, explicarles también el uso de las redes, ¿no? De manera segura. Y también pues descubrir juntos, ¿no? También algunas de las cuestiones que se van lanzando en esos grupos, y también el propio uso de la tecnología. Entonces, bueno, un poco de ejemplo. Hay más recursos, si quieren, también esta parte de educacionsintegraciones.org, ahí hay algunos otros recursos si quieren, para esto, digamos, del uso de las tecnologías y bueno, como una contribución a esta parte. Muchas gracias. Gracias, doctor Federico. Bien, toca la participación a la maestra Cristina. Adelante, maestra. Muchas gracias, Omar. Ok, pues la pregunta prácticamente es ¿qué tecnología utilizar cuando el dominio tecnológico es desigual?
Pues ya sabemos que las tecnologías, que existe una amplia gama de aplicaciones educativas que podemos estar utilizando. De hecho, Google tiene un paquete muy completo de estas. Nos tiene Gmail, Drive, Meet, formularios, Classroom. Aparte tenemos Zoom, Socrative, Kahoot, Facebook, el WhatsApp que no nos deja abajo. Y todas ellas son aplicaciones muy amigables. Les comparto qué hizo Covach cuando vio esta desigualdad en tecnología. Ok. Covach ve que hay maestros muy primitivos en el uso de las aplicaciones educativas. Y la educación a distancia ya se veía venir, ya no pararía. Habíamos maestros medianamente capacitados que podíamos utilizar herramientas básicas y había maestros muy a la vanguardia en estas aplicaciones. ¿Qué hace Covach? Covach tiene a bien capacitarnos. Ve todas estas este distanciamiento de dominio tecnológico que hay entre sus docentes. Covach nos capacita. Así acorta la brecha de dominio tecnológico y nos sugieren utilizar aplicaciones básicas para que nuestros alumnos no se pierdan entre tantas aplicaciones. Ahorita mencioné varias. Covach nos dice, vamos a capacitarlos en Meet, en Zoom, en Classroom, y vamos utilizando estas para que nuestros alumnos no se pierdan entre tantas aplicaciones. Perfecto. Así el dominio tecnológico entre los docentes se acorta y empezamos a utilizar esas herramientas. Pero ahora estaba el punto de los alumnos. Les comento que cada agosto que ingresan los alumnos, siempre se les da una capacitación, una nivelación en español y matemáticas. Este año, por primera vez, Covach de Baja California Sur también nivela a los alumnos en habilidades tecnológicas. Nuestros alumnos son muy buenos para utilizar Facebook, para utilizar WhatsApp, para su Instagram, para sus TikToks. Pero ponlos a abrir una clase de Classroom y no saben, se pierden. Vamos a ingresar a Zoom, se pierden. ¿Qué hace Covach? También agarra a sus alumnos y antes de iniciar clases, una semana de capacitación en habilidades tecnológicas. Cosa que yo aplaudo a Covach, tanto con sus docentes como con sus alumnos. Ojalá que todos los sistemas educativos hubieran sido así, porque esa brecha de dominio tecnológico que maneja la pregunta se acorta en docentes y alumnos. Pues ya capacitados en aplicaciones, y ya mencioné las aplicaciones que estamos utilizando, también les comparto que el Colegio de Bachilleres tiene su propia página, tiene su página oficial, y en ella podemos encontrar libros, videos, tenemos cuadernillos de trabajo, hay formularios de autoevaluación para que los alumnos chequen qué tanto están aprendiendo y ellos mismos sepan si requieren más capacitación o si están en buen nivel. Otras aplicaciones que con las que contamos, también es YouTube. YouTube tiene videos muy buenos, educativos. Mis alumnos conocen muy bien a Julio Profe, ¿sí? Conocen muy bien al maestro Sergio Llanos, ¿sí? Entre otros. YouTube es otra herramienta que estamos utilizando y que está muy bien para la capacitación docente. Yo no los he utilizado, yo tengo clases de matemáticas prácticamente, ¿sí? Pero hay maestros que llevan a sus alumnos a museos virtuales, a zonas arqueológicas. Todos sabemos, lo estamos viendo ahorita, con Zoom, con Meet podemos compartir pantalla, pues ellos se llevan a sus alumnos a Zoom, a Meet, y vamos a hacer un recorrido. Vamos a una zona arqueológica, vamos a este museo, ¿sí? Hay laboratorios virtuales también, ¿sí? En los que podemos hacer los maestros de química, de física, algunos experimentos químicos, físicos. Todo eso lo estamos aprovechando y obviamente gracias a esa capacitación que ya se nos dio a docentes y a alumnos.
donde en Colegio de Bachilleres de Baja California Sur no existe un distanciamiento muy amplio de dominio tecnológico. ¿Sí? Es la clase de tecnología que estamos utilizando. Gracias, maestro, mi participación. Gracias, maestra Cristina, por su participación. Bien, interesante ese comentario donde no solamente al docente se le capacita en el uso y manejo de las tecnologías y plataformas, sino también a los alumnos. Bien, toca el turno del maestro Melchor. Adelante, doctor. Me gusta mucho, para abrir ya el debate, Omar, el tema de capacitar alumnos. Yo he estado durante 6 años siendo el director de docencia virtual en la universidad, que tenemos casi 30.000 alumnos. Y yo fui el encargado de eliminar la formación de los alumnos en tecnologías digitales porque no salía rentable. Es decir, formábamos a los docentes y cuando íbamos a dar los cursos a los alumnos ya lo sabían, era demasiado obvio. Con lo cual, bueno, ahí tendríamos que debatir un rato con Cristina este tema, porque yo los acabé quitando porque me parecía demasiada inversión para la poca rentabilidad, porque los chicos estaban tan sobradamente formados en temas de Moodle, redes sociales, que era casi perder el tiempo. Y un apunte, yo que soy profe de matemáticas, hay museos virtuales de matemáticas espectaculares sobre formas geométricas, donde te metes dentro de la propia forma, la puedes manipular, la puedes cambiar de sitio. Hay museos virtuales de matemáticas donde puedes encontrar ecuaciones. Es decir, hay muchas cosas de matemáticas muy potentes en el tema este. Pero bueno, por no enredarme demasiado y así resumir, ¿qué tecnología? Pues yo diría 3 cosas. Que sea móvil, que sea libre y que sea sin costo, un poco detallando. Que sea móvil, pues yo siempre cuento. A mí me gusta mucho viajar y yo siempre iba con el plano de mi ciudad, con mi documento de identidad, con mi carnet de manejo, con el folleto de los museos, con mi visa para pagar, una cámara de fotos, un billete. Ahora voy con el móvil y lo tengo todo. La cámara de fotos, el plano de la ciudad, mi carnet de conducir, de manejar, el folleto de los museos. Es decir, el móvil lo tiene todo y a los alumnos les pasa lo mismo. Para ellos un celular lo es todo. Entonces, un compañero mío los pinta así, con esa forma, que no sé si lo conocen allá, es lo que se llaman las navajas suizas, que además de ser una navaja, son un sacacorchos, unas tijeras, no sé qué. Pues el celular es lo mismo. Es una navaja suiza, lo tiene todo. Y los chicos lo tienen integrado. Entonces, los recursos tienen que ser en formato móvil. Como decía la profesora Cristina, los alumnos tienen su celular, su WhatsApp, como decía Federico, es una manera de acceder a ellos, está claro que sí. Que sea libre significa que no estemos vendidos a una tecnología en concreta. Normalmente lo que va en el celular luego se puede ver exactamente igual en un Chromebook, en un ordenador con Windows, en un Mac, en una tableta. Entonces, que sea libre porque los alumnos, cada uno tiene su propia cacharrería, que decimos, ¿verdad? Y sobre todo que sea sin costes, por lo menos que tenga la versión gratuita que funcione. Es decir, que luego ya que tenga versiones de premium, lo que tú quieras, pero que podamos manejarlo los profes tranquilamente. Aquí la tendencia claramente para que tengan estas 3 cosas son recursos en la nube. Ya sé que la conectividad es una cosa que complica la vida, sobre todo en ciertos países, pero esa es la tendencia. Y cada vez menos. Por poner 3 ejemplos, un ejemplo que me gusta mucho es el de las herramientas de Google. Las herramientas de Google funcionan en línea, pero si tú te quedas sin conectividad también funcionan y cumplen todo esto. Funcionan en el móvil, son gratuitos, están organizados. No me gusta hacer publicidad de nadie en especial, pero es cierto que es un ejemplo muy claro. Si tuviéramos que hablar de ejemplos más concretos de tecnología, pues tendríamos que hacer un curso de 300 horas, porque hay tantos, como decía Cristina, muy, muy variados. Pero bueno, sí que es cierto que habría que hacer como una especie como de inicio en la parte de la parte multimedia, audio, imagen, vídeo, comunicación, que eso está claro que es la parte que mejor controlan los chicos. Ellos saben hacer TikTok, saben manejar YouTube, saben manejar el WhatsApp, esta parte la controlan bien. Pero hay una parte a lo mejor más de gestión del aula, pues con recursos de aulas virtuales o herramientas para crear contenidos educativos propios del profesor, o incluso cosas de gestión docente, de gestión académica, para hacer encuestas, cuestionarios, exámenes, test. Y ahí también hay muchas herramientas que hay que trabajar y que a lo mejor ahí hay que formar a los docentes más que a los alumnos. Y, por supuesto, la parte más disruptiva, la que les gusta más a los chicos para entrar, trabajar con redes sociales, les encanta aprender con redes sociales. Yo les tengo viendo vídeos de YouTube educativos durante horas. Los videojuegos, con los videojuegos se aprende cantidad de cosas y hoy en día en un celular tengo todos los videojuegos que quiera. Herramientas 3D, lo que decía Cristina, los elementos virtuales, las expediciones a entornos inmersivos. Entonces, bueno, yo creo que ejemplos tendríamos para trabajar. Esto yo creo que más que una pregunta es decir, bueno, aquí lo que hay es un universo tremendo, pero hay que trabajar la tecnología y la didáctica, es decir, cómo enseñar con esa tecnología, no solo enseñar las aplicaciones. Entonces, bueno, yo creo que hay que formarse. No es cuestión de contar dónde te puedes formar, pero hay cantidad de sitios donde te puedes formar
pagando, pero hay sitios donde puedes formar libremente de todas estas tecnologías, en sitios minicursos, con lo cual, pues espero que este webcast sea un punto de lanzamiento para este tipo de iniciativas, de que la gente se anime a formarse en estas cosas. Bien, gracias doctor por su participación. Bueno, interesante cómo va girando, cómo va transitando el tema, se sigue abordando. Y bien, para dar continuidad con el contenido del presente webcast, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe aprovechar la tecnología, sitios web, app, para que la educación a distancia funcione en términos de aprendizaje? Cedo el uso de la voz al doctor Federico Malpica. Adelante, doctor, con su participación. Muchas gracias, Omar. Yo creo que a mí me gustaría apelar aquí seguramente mis colegas que son más expertos en el ámbito de tecnología podrán ampliarlo, pero a mí me gustaría un poco hablar de la propia pregunta, digamos, ¿no? Yo creo que básicamente tendríamos que, cuando hablamos de tecnología y pedagogía y aprendizaje, ¿no? En términos, como dice aquí, en términos de aprendizaje, pues lo primero yo creo que es no confundir los fines con los medios, ¿no? O sea, toda tecnología, toda aplicación, todo programa, toda metodología de enseñanza, al final son medios en educación, porque el único fin en educación, lo único que tiene fin en sí mismo en educación es el aprendizaje y no los medios de enseñanza, son recursos, digamos, ¿no? Lo que queremos es producir aprendizaje, ¿no? Por tanto, no se trata de la tecnología por tecnología, sino se trata de pensar, la primera pregunta tiene que ser qué aprendizaje queremos producir, ¿no? ¿Qué queremos producir en el aprendizaje? Y por tanto, ¿qué medios utilizamos que sean los más efectivos, ¿no? Y segundo, yo creo que hay que utilizar tecnología, aplicaciones y programas precisamente para poder producir aprendizaje, ¿no? Entonces, me gustaría como hablar de algunos aspectos, de 7 aspectos de producir aprendizaje, por tanto, donde nos tenemos que fijar. O sea, intentemos encontrar tecnología que nos ayude a producir aprendizaje. ¿Y qué significaría? ¿En qué términos lo podremos decir? O sea, que la tecnología, la aplicación, aplicaciones, webs, etcétera, nos ayuden, por un lado, a la programación de clases, ¿no? Que digamos, encontrar tecnología que nos ayude no a reproducir las clases presenciales en formato online, sino a plantear nuevas secuencias didácticas, sobre todo priorizando los contenidos del currículum, aquellos sobre todo relacionados explícitamente con las finalidades educativas, con las competencias para la vida, con el perfil de egreso que hicimos en México, ¿no? Eso sería un tipo de tecnología que nos podría ayudar mucho a los docentes. Otro aspecto sería, para producir aprendizaje, la conducción del aprendizaje, es decir, tecnología que nos ayude a acelerar lo que son las metodologías activas, actividades de alta participación por parte del alumnado y, por tanto, tecnologías que nos ayuden a generar aprendizaje basado en fenómenos, basados en retos, en misiones, en problemas, en proyectos, ¿no? Esas expediciones que nos hablaban ahora Cristina y Melchor, por ejemplo, transformarlas digamos, en parte de un proyecto que tienen que desarrollar y entonces tenemos que ir allá para obtener algunas preguntas, digamos, detonadoras, etcétera, ¿no? Que sean significativas en su contexto local y de su vida, ¿no? Y no en cuestiones que no vamos a encontrar nunca en la vida, porque esas son en su vida de los propios estudiantes, ¿no? Así les permitimos mantener la motivación hacia el aprendizaje, ¿no? Por otro lado, una evaluación diferente, ¿no? En la educación no presencial, no tanto priorizando la evaluación más de corte más académico y más acreditadora, porque es que está en una situación de distanciamiento físico como los tenemos ahora, tiene muy poco sentido. De hecho, algunos profesores me decían, es que ahora les hago los exámenes y me copian en casa, entonces tengo que tener cámaras para... Digo, pero el tema no es si cámaras y tecnología para controlarlo, sino por qué haces esa evaluación. ¿Qué quieres conseguir con eso? Al final, esa nota, ¿de qué le sirve al alumno, ¿no? Y por tanto, priorizar una evaluación más continua, más formativa, más de poder tener un diálogo con ellos, ¿no? Y sobre todo, trabajar cómo están avanzando en aprendizajes más transversales, más para la vida, ¿no? Y yo creo que también cuidar, porque es una responsabilidad de cada docente, que haya diferentes estrategias para poder personalizar el aprendizaje, no darle a todos lo mismo. Yo creo que las tecnologías nos tienen que ayudar y nos puede ayudar en eso, porque ahora ya tenemos tecnologías que nos pueden ayudar, por ejemplo, a hacer un buen contrato didáctico con algunas de las aplicaciones que ahora mencionaban mis colegas, un portafolio de evidencias de cada alumno, por ejemplo, y eso ayuda a personalizar aplicaciones adaptativas, o sea, que la aplicación sepa cuando ya tiene un nivel y entonces le cambia el nivel automáticamente, ya no tenemos que hacer nosotros. Ese sería el tipo de tecnología que teníamos que encontrar, ¿no? Por otro lado, la gestión emocional del alumnado, ¿no? A ver si hay tecnología
que nos ayude a poder invertir un porcentaje de nuestro tiempo al cuidado y la gestión emocional de los estudiantes. Hay tecnología que nos ayudaría, por ejemplo, digamos, a tener un diálogo constante, incluso a medir cómo están en sus emociones, porque les podemos preguntar y obtener cierta información al respecto, ¿no? Ya no como una cosa comentaria, sino como parte de nuestra labor, ¿no? De quien, no solo de los que son tutores de grupo, sino de todos los que damos clase, digamos, ¿no? La parte del desarrollo profesional, ya lo había mencionado, yo creo que no solamente tenemos que buscar tecnología directamente para ayudar a los alumnos, sino también para ayudarnos a nosotros como docentes para luego poder ayudar a los alumnos. Y por tanto, cómo encontramos tecnología para desarrollarnos profesionalmente, donde tengamos espacio, tiempo y soporte para aprender, ya no solo aprender individualmente, sino aprender en comunidades profesionales de aprendizaje, o sea, aprender con otros iguales. Cuando se le pregunta a un docente, a un director, ¿cuál es la formación más significativa que has tenido en tu vida? Normalmente nos dicen, donde he podido aprender con otros colegas. Y esto lo tenemos que poder conseguir. Y también la propia organización escolar, ¿no? Tecnología que nos ayude a organizarnos diferente, a ser más eficientes, a tener una buena comunicación, a trabajar de manera colaborativa, porque cuando hay distanciamiento físico también viene más aislamiento profesional. Y por tanto, nos tenemos que organizar para evitar que ese aislamiento nos pueda y nos supere, ¿no? Y finalmente, el papel de las familias. Tecnología para orientarles, ¿no? Que tengan orientaciones prácticas y sencillas para ayudarnos, ¿no? Y que ellos mismos también puedan ayudar a su propio hijo o hija en la parte socioemocional y también, ¿por qué no?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, según la edad evolutiva que tenga cada uno. Para toda la parte de desarrollo profesional y organización escolar, un ejemplo muy claro es una plataforma que hemos desarrollado nosotros en el Instituto Scalae, que de hecho es de libre acceso para todos los docentes, se llama Teachers Pro, y que permite, pues, aprender con otros iguales. Básicamente es una herramienta, un ejemplo de tecnología, digamos, aplicada, ¿no?, para ayudar en el proceso de aprendizaje. Es una herramienta basada, digamos, en la investigación sobre cómo aprendemos los profesionales, ¿no? Y permite desarrollar hasta 16 competencias críticas para la docencia. Permite analizarlas, desarrollarlas, compartirlas y certificarlas, ¿no? Y por tanto, me parece que un ejemplo interesante. Nosotros la desarrollamos por allá del 2017. Hoy día ya contamos con más de 8,000 usuarios de más de 30 países que están pudiendo compartir evidencia de su práctica, que desarrollan a partir de una serie de actividades que se plantean en la propia plataforma en desafíos le llamamos desafíos de aprendizaje docente, y van trabajando esas actividades, luego tienen que transferir a su clase, recopilar información, integrarla como evidencia, publicarla y tener un sistema de peer review que permite hacer la revisión entre iguales, ¿no? Y estamos viendo que aunque sean docentes que nunca se han visto la cara, pueden aprender unos con otros, pueden formar, digamos, comunidad profesional de aprendizaje a nivel online, ¿no? Y entonces yo creo que esto puede ser interesante. Si alguien quiere revisar en teacherspro.com, pues ahí está toda la información, incluso también algún paper que nos han publicado sobre la investigación utilizando este tipo de tecnología también para la formación de los propios docentes. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Federico. Bien, interesante el punto también. A veces pareciera que el debate se centra en que el uso de la tecnología es lo primordial y se deja a un lado el contenido y la intencionalidad de los propios, ¿no? Bien, cedo el uso de la voz a la maestra Cristina. Adelante, maestra. Gracias, Omar. Ok, volviendo a la pregunta, ¿cómo se debe aprovechar la tecnología para que la educación a distancia funcione? Pues si bien ya estamos viendo que la educación a distancia llegó para quedarse, sí estoy viendo a mis compañeros que tienen muy buenas propuestas, estoy anotando cada una de las ligas que nos están dando. Muchas gracias, estamos aprendiendo. Pues veo que no es algo nuevo para muchos profesionales de la educación que ya recibían e impartían cursos de desarrollo profesional, pero sí lo es para otros docentes y también para nuestros estudiantes. Por lo que primeramente se nos sugiere un cambio de paradigmas, romper esos patrones de enseñanza-aprendizaje con los que veníamos trabajando. El COVID lo vemos como un parteaguas en la educación. Tenemos la educación antes de COVID, tenemos la educación después de COVID. Y hay que adaptarnos a esto que estamos desarrollando ahorita. Pues sabemos, ya no hay marcha atrás en la educación a distancia, así que tanto docentes como alumnos, y ojo, lo decía ahorita mi compañero de mesa, padres de familia, debemos seguir aprendiendo y empapándonos en el desarrollo de nuestras habilidades tecnológicas. Hay que integrar a los padres de familia también a que desarrollen sus habilidades tecnológicas. La enseñanza-aprendizaje pues debe seguir fluyendo frente a una pantalla, frente a un dispositivo móvil.
¿Y cómo vamos a aprovechar estas herramientas tecnológicas? Trabajando con la que se adapte a nuestro contexto. Y llámese nuestro contexto el nivel educativo en el que laboramos y el nivel socioeconómico de nuestros alumnos. El nivel educativo. Ciertamente, una maestra de preescolar no va a utilizar las mismas herramientas con sus alumnos que una maestra de bachillerato, ¿sí? Hay que adaptarnos a nuestros alumnos, a su contexto. También a su nivel socioeconómico. Ok, una maestra de bachillerato de escuela de ciudad no va a utilizar las mismas herramientas que una maestra rural, ¿sí? Inclusive en la ciudad hay diferentes niveles socioeconómicos a los que debemos adaptar estas herramientas tecnológicas para llegar a nuestros alumnos. Una escuela del centro de la ciudad tiene diferente nivel socioeconómico sus alumnos que una escuela de la periferia. Y eso es lo primero, adaptarnos a lo que tenemos, ¿sí? No podemos ver ahí. Pues no se concibe la idea, no concibo la idea de que un maestro de escuela rural quiera mantener comunicación e impartir sus clases vía Zoom. Pues claro que no se puede. Sería irresponsable de su parte. Por lo que debemos tener muy en cuenta el contexto de nuestros alumnos, para así saber qué herramientas tecnológicas aplicar y sacarles el mayor provecho. Les comentaba yo en mis anteriores participaciones que Covach nos ha dado herramientas básicas para trabajar nuestras clases a distancia. Las aplicaciones básicas con las que trabajamos es Classroom, Meet y Zoom. Aplicaciones básicas. Sin embargo, Covach también nos ha dado la libertad y la autonomía para crear nuestras clases virtuales. Podemos utilizar aplicaciones para compartir presentaciones digitales que ya hayamos elaborado y sabemos que existen programas muy buenos para hacerlos como Prezi, Photon, Canva. La misma pizarra de Zoom nos sirve mucho y pues no nos olvidemos de PowerPoint, ¿sí? Tenemos herramientas básicas, pero tenemos también varias aplicaciones para meterlas a nuestras clases. Entonces, ¿cómo aprovechar la tecnología para que nuestras clases a distancia funcionen? Desde mi perspectiva, digo que utilizando la que se adapte a nuestro contexto y sobre todo al de nuestros estudiantes, sin querer sabotear o entorpecer la educación a distancia con tecnologías que no podamos aplicar. Si nuestro contexto de nuestros estudiantes dice que solamente puedo utilizar WhatsApp, vamos utilizando WhatsApp y sacarle el mayor provecho. Si el contexto de mis estudiantes dice que puedo utilizar varias plataformas digitales, hay que trabajarlas y sacarles el mayor provecho. ¿Sí? Gracias, maestro. Es mi participación. Gracias, maestra Cristina. Bien, toca el turno de la voz al doctor Melchor. Adelante, doctor. Muchas gracias. La verdad que la pegada de hablar el último es que uno comparte casi todo lo que han dicho sus compañeros, ¿verdad? O sea que poco puedo añadir, pero bueno, yo creo que se resume en esta idea. Es decir, la tecnología, como decía Federico, no es el objetivo. Como decía Cristina, no podemos adaptarnos a ella, sino que es al revés. Es la puerta que nos abre la oportunidad a cambiar. Entonces, ¿cómo la puedo aprovechar? Si hay un cambio metodológico. Si simplemente incorporo tecnología, no gana nada. Yo tengo un compañero de trabajo que siempre les pregunta a los chicos qué significa TIC. Todo el mundo dice, tecnologías de información y comunicación. Dice, no, te interesa cambiar. La tecnología es la puerta para hacer el cambio metodológico. Entonces, yo creo que ese es el resumen de cómo tiene que ser la tecnología para ser eficaz. Pues la puerta a un cambio. Me gusta utilizar este ejemplo que es más de acá. Supongo que en Hispanoamérica pasará parecido, ¿verdad? Mi padre me contaba esta foto de la izquierda, que era un señor que repartía agua en su pueblo y entonces iba casa por casa echando agua. Y entonces cuando nos hablan de si el profesor ahora tiene las mismas tareas que antes, o tiene que cambiar, o tiene que adaptarse, o es una oportunidad de cambio, o está obligado, yo siempre utilizo el mismo ejemplo que el señor este que iba con el burrito. El profesor es el señor que iba antes con el burrito repartiendo agua por las casas. Y ese agua llega a casa hoy en día por el grifo. Si yo me empeño en ir con el burrito, estoy haciendo una tarea que no está mal hecha, puedes ir repartiendo el agua, pero hay cauces mucho más rápidos, mucho más eficaces, mucho más sanos, mucho más productivos, que es el grifo. Entonces, si me empeño en ir repartiendo agua con botellas, cuando en las casas los chicos tienen el grifo, pues estaré empeñándome en algo que no es.
Me gusta mucho un vídeo que no voy a poner, que es de unos alumnos aprendiendo las tablas de multiplicar con la cantinela con la que aprendíamos de pequeños. 1 por 2, 2 por 3, 3 por 1, tal. Y de repente llega un inspector y les pone ordenadores, pantalla de proyección, no sé qué, todo interactivo. Y vuelve a los 2 meses y están los alumnos con sus ordenadores, con sus computadores, la profesora con el móvil, tal, y están repitiendo las tablas de multiplicar 2 por 1, 3 por 2, tal, como diciendo, si el cambio metodológico no se produce, da igual tener ordenadores, computadores, celulares, porque no se consigue absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está el tema de la eficiencia de la tecnología? Pues si hago un cambio metodológico. Yo, por dejar así una pincelada, porque en estas intervenciones tan breves no es fácil hacer estas pinceladas, nosotros en este proyecto que le hemos hecho al Ministerio de Educación Español, lo que le decíamos era, para no tener que hacer miles de cosas, para que los profesores no tengan tantísimas herramientas, tantísimas metodologías, tantísimas cosas en las que rebuscar, nos pidieron que hiciéramos como un mapa para situarse, un plano, donde y les dábamos 4 o 5 opciones interesantes de metodologías que incorporasen la tecnología. Entonces, les dimos 4, que eran estas que están aquí, el aprendizaje basado por proyectos, el Flipped Classroom, los Escape Room, los Breakout Edu, los marcos digitales de aprendizaje, y se los situábamos en esta especie como de marco de referencia. Yo, como soy de matemáticas, me gusta siempre utilizar los ejes de Descartes, ¿verdad? Entonces le decíamos, mira, si tú quieres una metodología en la que el profe dirige, pues vete a ese lado del mapa. Si tú quieres una metodología en la que el profe simplemente quiere que los alumnos sean autónomos, vete al otro lado. Si tú quieres una metodología que el ritmo del aprendizaje sea personalizado, cada uno vaya a su aire, vete hacia arriba. Si tú quieres que el ritmo de los alumnos sean todos a la vez y que el profe los vaya llevando en un grupo, vete hacia abajo. Y en profundidad igual. Si tú quieres que los alumnos aprendan en síncrono, todos a la vez, pues te vienes hacia acá. Y si quieres que haya un aprendizaje en diferido, vete hacia allá. Entonces así hemos ido colocando metodologías. Los profes se iban como colocando en cada metodología y entonces se situaban. De manera que la tecnología sacas provecho de ella si la utilizas en la metodología que se adecua a tu manera de enseñar y a la manera de aprender tus alumnos. Es decir, hay que encajar las tecnologías. Yo cuando me dicen muchas veces, ¿cuál es la mejor metodología? Pues les cuento una cosa que me decía mi hijo de pequeño. Me decía, papá, ¿quién es más fuerte? ¿El oso o el cocodrilo? Y yo le decía, pues hijo, si se pelean en la tierra será el oso, pero si se pelean en el agua será el cocodrilo. Pues la tecnología es igual. ¿Cuál es mejor? Pues depende de lo que quieras hacer con ella. Entonces yo el otro día me acuerdo que les contaba a mis compañeros del departamento un poco las movidas estas. Me decían, pues ponemos un ejemplo de algo que sea muy autónomo y que sea personalizado y que puedan trabajar en diferido y tal. Entonces, por eso está la flecha verde, porque está recién puesto del otro día. Y yo decía, pues mira, te metes en un breakout. Y decían, ¿y eso de qué va? Digo, pues mira, es una cosa que pega mucho, porque en la tecnología tú entras aquí y dices, ¿y esto qué es? Entonces, a los alumnos se les mete en esta primera pantalla, que es lo que les hacemos, y entonces empiezan a decir ellos, mira, tienes que encontrar una llave para empezar la actividad. Y ellos empiezan a buscar aquí con su linterna hasta que encuentran la llave. Y cuando la encuentran, le hacen clic y aparecen en un mapa y en un sitio donde tienen que ir buscando pistas. Y entonces, estas pistas, pues ellos van y dicen, quiero entrar aquí. Pues no puedo, está cerrado. Bueno, pues subo las escaleras para arriba a ver qué es lo que encuentro. Y llegan a otra sala donde les plantean una ecuación. Tienen que hallar un resultado de una cantidad. Bueno, ¿y ahora qué hago con esta cantidad? Pues la cantidad, ¿dónde la puedo poner? Pues mira, en las teclas del piano hay números. Si los voy poniendo, pues puedo hacer cosas. Entonces lo ponen, si aciertan con la cantidad, pues avanzan. Y si no, pues no. Entonces les da una siguiente pista y la siguiente pista les lleva a otro sitio y ese sitio pueden entrar y tienen que empezar a buscar cosas. Entonces, este formato se encaja a los profesores a los que les guste que sus alumnos vayan cada uno a su ritmo, que puedan trabajar en diferido o que cada uno pueda gestionarse el aprendizaje como él quiera. Pero no sirve para otros aprendizajes diferentes. Entonces, la clave es al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ajustarnos cada uno a la propia metodología que tengamos cada uno. Es decir, por lo que estábamos diciendo antes, la tecnología no tiene que ser el fin y para que nos sirva tiene que estar adaptada a mi manera de enseñar o a la manera de aprender de mis alumnos. Lo que decía la profesora Cristina, no es lo mismo un profe en rural que un profe en la ciudad, que un profe con recursos, que un profe sin recursos. Entonces, bueno, esa sería un poco la relación. Gracias, doctor Melchor, por su participación. Bien, y ya para abordar la última pregunta y luego la parte de las reflexiones, pues
La pregunta obligada es cómo debiera un currículo educativo adecuarse a las tecnologías y pues ahora que se vive una situación tan inusual como es la pandemia en México y en el mundo, ¿cómo debiera adecuarse cuando pareciera que nunca ha tenido la intencionalidad en algunos países hispanoamericanos? Bien, cedemos el uso de la voz al doctor Federico Malpica. Adelante, doctor. Muchas gracias, Omar. Bueno, yo creo que aquí, en esta pregunta, yo creo que la plantearía al revés, digamos, ¿no? Porque no creo que sea, digamos, el currículum el que tenga que adaptarse a la tecnología, a los sitios web o aplicaciones, sino yo creo que es al revés, ¿no? O sea, yo creo que es la tecnología, los sitios web y las aplicaciones las que se deben adaptar al currículum, como ya bien explicaba ahora, pues tanto Cristina como Melchor, ¿no? Y yo creo que porque si consideramos que la tecnología pues es solo un medio, ¿no? Pues esa es la que se tiene que adaptar. El currículum es lo que queremos que aprenda, ¿no? Y ahí está. Y entonces, pues, ¿cómo la adaptamos, digamos, ¿no? Porque si no, estamos intentando convertir otra vez, como decíamos, ¿no? La tecnología en un fin y nunca será un fin, es un simple recurso, ¿no? Y en situaciones inusuales, lo que tenemos que pensar a nivel de currículum es algo que también apareció como conclusión en este informe que les explicaba del Ministerio de Educación del Perú, que en situaciones inusuales tenemos que pensar que no es posible enseñarlo todo. Hay que priorizar. Ya se ha dicho eso antes de la pandemia, ya se decía, es que no es posible aprender todo lo que está en un libro de texto para un alumno, lo que está todo en un programa formativo de un año, es demasiado, digamos, ¿no? Al final les acabamos dando pinceladas de todo y no profundizamos, pero hoy día ha quedado mucho más evidente con el tema de la pandemia porque, digamos, todo cuesta más tiempo, más recursos, ¿no? El proceso también de aprendizaje. Por tanto, ya tenemos que renunciar a quererlo enseñar todo y tenemos que ser capaces de priorizar, ¿no? Con criterio, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría enseñarles esto, con qué criterio, ¿no? Porque, claro, a nivel de tecnología tenemos de todo hoy en día, ¿no? Ya lo apuntaban mis dos colegas, cientos de soluciones para enseñar a distancia en la pandemia, de cualquier tipo de solución que queramos, existe. El tema es con qué criterio las escogemos y cómo, en qué momento tienen que entrar y al servicio de qué tienen que estar estas tecnologías. Entonces, les explico rápidamente este esquema, que es, yo diría, ¿no? Al final, lo principal que es las finalidades educativas pretendidas en relación al alumnado. O sea, ¿qué queremos que aprendan? ¿No? ¿Cuál es el perfil de egreso? ¿No? Y en función de eso, tendríamos que pensar, priorizar, digamos, cuáles son los propósitos didácticos que más están alineados con ese perfil de egreso para poder priorizar. Y, por otro lado, cuáles son esos contenidos de aprendizaje fundamentales que apuntan directamente a ese perfil de egreso. Porque lo demás, pues es opcional o es complementario, pero no es esencial, ¿no? Y eso es lo que nos permitiría priorizar a nivel de lo que llamaríamos el despliegue curricular. Y así no sería necesario enseñarlo todo. Podríamos priorizar, ponerle 3 estrellas a aquello que es esencial, que todo mundo tiene que aprender, 2 estrellas a lo que si alguien llega, pues le podemos poner algo más, y 1 estrella a algo que es complementario y extra para quien pueda, ¿no? Y a partir de eso, la pregunta es, bueno, ¿y cómo producimos aprendizaje sobre esto que queremos enseñar? ¿Cómo lo hacemos? Eso ya técnicamente, apelando a principios psicopedagógicos y neurocientíficos del aprendizaje, pues tendríamos que pensar, por un lado, o sea, técnicamente cómo lo resolvemos, ¿no? Pedagógicamente hablando, ¿no? Pues por un lado, cómo secuenciamos estos objetivos y contenidos en el tiempo, ¿no? ¿Qué va primero, qué va después para ayudarse uno con otro, ¿no? Para apelar a los conocimientos previos de los alumnos y ayudarnos en este proceso. Por otro lado, ¿qué metodologías y tecnologías? Y aquí es donde entraría, fíjense, en cuarto lugar, ¿qué metodologías y tecnologías serían las más adecuadas para esos contenidos concretos que hemos priorizado que apuntan directamente al perfil de egreso? Y aquí es donde entraría qué metodologías activas, qué estrategias didácticas, qué tecnologías, qué aplicaciones, y por tanto, ¿para qué aprendemos una aplicación que luego no vamos a usar? Primero veamos para qué lo vamos a necesitar y luego ya si no la sabemos usar, pues ya aprendemos sobre ella, digamos, ¿no? Al final tampoco es un tema solo de tecnologías, como hemos visto, sino de cómo somos capaces de utilizar la tecnología para producir ese aprendizaje que es el que queremos, ¿no? Y finalmente la evaluación también. Y cómo la evaluación, de hecho, tiene doble flecha porque es parte de la metodología, ¿no? Esto que decimos de, dime en qué estás evaluando y te diré que están aprendiendo, ¿no? Entonces, la metodología al final forma parte de la metodología, nos ayuda a darnos cuenta si realmente está funcionando y si de hecho las metodologías de tecnologías que estamos empleando al final están dando un resultado concreto, ¿no? Eso sería más el modelo pedagógico que podríamos desplegar. Dentro de ese modelo pedagógico, la tecnología forma una parte de ese modelo, ¿no? Y ahí es donde podría entrar, ¿no? Y finalmente, claro,
ya lo hablamos, pero el desarrollo personal docente, o sea, los docentes tienen que saber utilizar esas metodologías y tecnologías para producir ese aprendizaje en concreto. Por tanto, ya no es solamente una cuestión de formarnos en la tecnología, sino formarnos en competencias pedagógicas para utilizar de manera adecuada la tecnología y finalmente la propia organización escolar. O sea, tiene que haber un soporte dentro de la institución, dentro de las instituciones, dentro de los ministerios y las secretarías de educación pública, donde puedan dar un apoyo concreto a nivel organizativo, tiempo, espacio y soporte para que se pueda desarrollar esto que se ha reflexionado. ¿Dónde se tiene que hacer esta reflexión? Yo digo, primero en el aula, ¿vale? O sea, los propios docentes, cada uno en su clase, tiene que poder priorizar, tiene que hacer este despliegue curricular priorizado y pensar cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo, pero también como entidad educativa, en su propio contexto, localmente, con los recursos que cuente, y luego obviamente a nivel de comunidad y entorno, cómo puede apoyar, digamos, ya incluso diríamos toda la sociedad a que esto pueda ocurrir. Y por tanto formaría parte de esa experiencia de aprendizaje también, ¿no? Hoy día pues hay experiencias en México que han apoyado, digamos, ya desde fuera de la escuela, que están apoyando también a las escuelas. O incluso simplemente el hecho de tener un consejo técnico cada mes en México, eso yo siempre digo que es un lujo que prácticamente no hay en ningún país. Que digamos que un viernes de cada mes no vayan los chicos a la escuela, ¿no? Y los padres se tengan que hacer cargo, la sociedad se tiene que hacer cargo. Eso es un apoyo que se está dando, digamos, ¿no? De estos puede haber más. Bueno, pues esta era mi intervención. Por cierto que, como es la última de esta serie, pues si alguien quiere las diapositivas, les quiero poner aquí el enlace, por si alguien se las quiere bajar, aquí en https://bit.ly/CIEM20, ahí ya tienen acceso a estas diapositivas. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su participación. Bien, cedo el uso de la voz a la maestra Cristina. Adelante, maestra, con su participación. Muchas gracias, Omar. ¿Cómo adaptarse el currículo y la tecnología? Esa es la pregunta. Pues sin duda ya sabemos que el resguardo voluntario que se vive a consecuencia del COVID y por ende las clases a distancia han puesto en juego las competencias de los profesionales de la educación, ¿sí? Esta situación sanitaria nos ha obligado a reinventarnos, a cambiar los moldes con los que veníamos trabajando. Hemos adaptado el currículo educativo a plataformas digitales que hace unos meses muchos de nosotros desconocíamos. Antes teníamos nuestro libro, nuestra pizarra, nuestro libro, los contenidos de la currícula. Ahora estamos haciendo presentaciones, estamos haciendo videos, esto nosotros en nuestra aula, en nuestro salón de clase. Pues ya sabemos, ¿verdad? Existe presentaciones educativas en la web. Reconocemos ampliamente a YouTube como un sitio web con videos educativos de calidad. Y otros tantos, pues yo lo reconozco con videos educativos de calidad. Sin embargo, pues no todos ellos se han adaptado, se adaptan a nuestros currículos y los docentes tenemos que crear nuestros propios materiales para cumplir con el proceso educativo. Es cierto que ha sido un trabajo arduo para todos los docentes. Hay que buscar el material que te ayude a desarrollar tus clases a distancia. Y también se reconoce que el tiempo de planeación es muchas veces insuficiente. Pues como docente tienes que recopilar el material, tienes que actualizar ese material y tienes que adaptarlo a la aplicación que estás utilizando. Esto pues sí implica trabajar horas extras y restarle esas horas a nuestra familia y a nuestra persona. Pero pues la buena es que también estas mismas aplicaciones nos ayudan a sacar promedios de las calificaciones de nuestros muchachos. También nos ayudan a pasar lista para registrar quiénes pudieron conectarse a nuestra clase. Nos ayudan sobre todo a transmitir los conocimientos que queremos exponerle a nuestros alumnos, pero sobre todo nos ayudan a llegar a nuestros alumnos en tiempo y forma programada. Entonces, sí, la currícula podemos adaptarla a las aplicaciones, pero también debemos adaptarnos los docentes, los alumnos y los padres de familia. Gracias, maestro.
Gracias, maestra Cristina, por su participación. Bien, cedo el uso de la voz al doctor Melchor. Adelante, doctor. Gracias, Omar. Bueno, yo voy a ser en esta parte voy a ser muy breve porque efectivamente es insistir más en lo que han comentado mis compañeros. La palabra clave es ¿cómo adapto el currículum? Pues haciendo que la tecnología sea invisible. Es decir, la tecnología no tiene que estar en el currículum, no tenemos que hacer un esfuerzo porque esté. Es decir, yo tengo un compañero que dice que cuando uno se compra una lavadora no tiene que estar aprendiendo a manejar la lavadora, la compra y se pone a lavar la ropa. Bueno, pues la tecnología en el aula tendría que ser igual. No tendríamos que tener un manual de instrucciones para utilizarla. Tendría que ser igual que la lavadora, el frigorífico y cualquier otra tecnología que tenemos en la casa, ¿verdad? Para ser invisible, pues hay que tener en cuenta pues, dos detalles. Uno es bueno, la gente con la que nos encontramos. Hay aquí un vídeo que simplemente les pongo así unos detalles. Es un niño que maneja un iPad, un bebé chiquitito, coge un iPad y lo maneja perfectamente. Está ahí, abre las pestañas, las cierra. Sin embargo, le dan una revista y para él una revista es un iPad que no le funciona. Intenta abrir y cerrar las aplicaciones. Entonces, para él es invisible la tecnología del iPad, pero la tecnología de la revista es una tecnología que no funciona. Entonces, yo creo que eso nos puede servir de idea de lo que es la tecnología invisible. La tecnología invisible es con lo que estemos acostumbrados a trabajar y no tiene que estar ni incluido en el currículum ni nada parecido. Tiene que ser una cosa, una especie de barniz transversal que lo impregna todo en la medida que cada uno lo necesite, pero no tiene que estar en el propio currículum porque si no se convierte en un fin. Y es probablemente el gran mal de nuestra época. Es decir, tenemos tecnología y es el fin, utilizarla, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los docentes, ¿eh? No he puesto aquí, pero hay un vídeo muy interesante de un docente, un padre hablando con su hijo, pero en formato invertido. Es decir, es el padre el que le pregunta al hijo cómo entrar en un portal de descarga de música y demás. Es decir, los docentes tenemos que entender que la tecnología no es el fin, que la metodología es integrar, es la que es, aprender lo que hay que aprender y la tecnología, si se usa, fenomenal. Y si hay que pedirle ayuda al alumno para que te explique ciertas cosas porque sabe más que tú, tampoco pasa nada, porque ya no somos la única fuente de conocimiento, eso hay que asumirlo. Es decir, la tecnología nos abre unos nuevos papeles a los profesores, pues que hay gente que le gusta más, le gusta menos, pero ¿qué es? Sí, yo tenía un compañero que decía que el profesor ya no es la jarra de agua que rellena vasos. Ahora el profesor es el que es el encargado de insuflar la llama. Ya no tienes que rellenar de conocimiento nada. Ya el conocimiento está por ahí. No hace falta hacer nada. Toda la tecnología tiene que ir en esa dirección, ¿verdad? A mí hay una cosa que la tecnología sí que me inquieta y me gusta tenerlo porque, bueno, en otros países tal vez no se note tanto, pero aquí en España sí que se nota que el alumno en su casa tiene toda la tecnología del mundo, la PlayStation, la Wi-Fi, el ordenador, el computador, el celular, lo tiene todo. Llega al cole, al centro educativo y lo tiene todo paralizado porque la metodología no está adaptada, los centros no están acostumbrados. Es como viajar al pasado, ¿verdad? Entonces, había un hombre de General Electric que decía que cuando el ritmo de los cambios de fuera de una empresa van más deprisa que la propia empresa, la empresa se hunde, desaparece. Bueno, la escuela no es una empresa, no me gusta hacer comparaciones de la escuela y la empresa, pero esta frase sí que se puede traer. Es decir, cuando la escuela va detrás de los cambios que hay en la sociedad, algo no está funcionando. Entonces yo creo que es importante que la metodología incorpore la tecnología porque la sociedad está tecnologizada. Entonces necesitamos incorporarlo. No es un fin, pero es necesario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues formarnos claramente en ello, ver que esto de la tecnología y la pandemia hay que vivirlo como una oportunidad, hay que vivirlo como una oportunidad, es decir, no estamos obligados, es una oportunidad que nos está dando a digitalizar los conocimientos, a cambiar las metodologías, a actualizarnos y, por supuesto, no hablar de ello, sino ser ejemplo de que uno hace esas cosas. Porque muchas veces dices, hay que hacer esto, pero yo te lo cuento, pero lo hago de otra manera, ¿no? Lo que hablamos siempre de la innovación. Yo innovo mucho, pero evalúo con un examen de los de toda la vida. Pues entonces nada, si eres un mal ejemplo. Entonces, bueno, simplemente agradeceros la oportunidad de haber estado aquí en este webinar. El que quiera, pues como contactar conmigo en cualquier manera, pues tengo un nombre tan original que poniendo Melchor Gómez en cualquier buscador te salen mis enlaces, mis vídeos y mis cosas, pero bueno, si alguien pues los quiere apuntar también. Entonces, bueno, yo creo que la verdad que os felicito, Omar, por este iniciativa, por las que lleváis en el CIEME, que cuando yo te conocí acá en México, aparte de tener una buena conexión, ¿verdad? Pues me llamó la atención las iniciativas que llevabais y cómo todo el mundo te conocía. Así que yo solo puedo felicitarte y agradecerte que me hayas invitado a una de estas sesiones.
Gracias, doctor. Y bien, ya para entrar a las conclusiones, las participaciones, pues a manera de provocación, les lanzo lo siguiente. Pareciera que la implementación de la tecnología recae exclusivamente en el docente de aula, pero ¿qué sucede con la estructura que está atrás de él? Es decir, existen subdirectores académicos, directivos, supervisores, autoridades educativas, una política educativa, un presupuesto educativo, ¿no? Entonces, bueno, el espacio está para las reflexiones sobre lo que se abordó en el tema. Tienen tiempo libre y iniciamos con el mismo orden de participación. Adelante, doctor Federico Malpica. Muchas gracias, Omar. Bueno, sobre esto es interesante la pregunta. Mira, la verdad es que hay una parte, digamos, de todo este proceso. La tecnología aquí también podría ser muy útil en la gestión, digamos, de los centros educativos y en la gestión, digamos, de los procesos organizativos, ¿no? En educación. Y además también podría ayudar a algunas cuestiones que las hemos dicho, pero no se han visto realizadas de manera general. Por ejemplo, la descentralización educativa, por ejemplo, que en México se maneja desde hace muchísimos años y que sigue siendo muy centralizada. De hecho, cuando he visto cómo manejan los consejos escolares, aún les vienen directamente lo que tienen que hacer en cada consejo a las escuelas. Entonces, al final, pues eso no es descentralización, aún no hemos llegado, digamos, ¿no? Por tanto, la tecnología podría ayudar a eso, porque al final la descentralización tiene que ver con la capacidad que tengan los centros educativos de tomar sus propias decisiones y dentro del centro educativo con la capacidad que tengan los docentes también de tomar sus propias decisiones. Y entonces, aquí la tecnología podría ayudarnos en lo que se llaman comunidades virtuales de aprendizaje, ¿no? Comunidades profesionales de aprendizaje online, digamos, ¿no? Donde los profesionales puedan tomar decisiones y puedan, digamos, empoderarse, ¿no? De esas decisiones, ser responsables de ellos y actuar en consecuencia dentro de la propia institución, de tal manera en que obviamente lo van a hacer en función de sus propias necesidades y de su propio contexto, y esto al final va a conllevar una verdadera descentralización educativa en el país, por ejemplo. Entonces para mí, una de las maneras más interesantes de utilizar la tecnología hoy día es que dejemos de ser profesionales aislados, que es lo que nos pasa en educación, a diferencia de otras profesiones que comparten entre ellos. Nosotros, pues, parece mentira, pues estamos rodeados de gente todo el día, pero seguimos siendo una de las profesiones más aisladas profesionalmente que existen, porque no compartimos. Y por tanto, estos espacios online, pues eso nos permiten superar esas barreras de tiempo y espacios que a veces no tenemos para poder realmente llegar a tomar acuerdos y tomar decisiones concretas que nos permitan contextualizar lo que hacemos en las aulas. Gracias, doctor Federico, por sus conclusiones. Cedo el uso de la voz a la maestra Cristina para su participación en las conclusiones. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro. Pues con respecto a tu pregunta, pues yo lo dije anteriormente, afortunadamente trabajo en un sistema descentralizado en colegio de bachilleres y pues ya les comentaba, a nosotros sí se nos dio capacitación, tanto a docentes como a alumnos, y pues es algo que se agradece, que tuvo a bien Colegio de Bachilleres capacitarnos y nivelarnos un poquito en habilidades, ¿sí? Y en herramientas digitales. Pues agradecerte a ti, maestro Paul, agradecer a CIEME esta invitación, sin duda fue muy enriquecedora. La verdad yo estaba muy nerviosa, leí sobre las personalidades con las que iba a estar aquí en la mesa. Estoy muy agradecida, ¿sí? Ha sido un honor estar aquí con ustedes tres. Y pues la reflexión yo creo que es esta, ¿verdad? Sacar nuestro trabajo. Los profesionales de la educación lo sabemos, tenemos que sacar nuestro trabajo con las herramientas digitales que tenemos a la mano y con las que nuestros alumnos cuentan. Así lo hemos estado haciendo desde marzo, abonando un poco más a nuestras habilidades docentes, pero hemos estado sacando el trabajo y así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, maestros, y a la orden. Gracias, maestra Cristina. Bien, toca el turno al doctor Melchor. Adelante, doctor, con sus reflexiones. Bueno, Omar, pues me gusta la pregunta que haces de qué pasa con los equipos directivos. No, en una cosa tan cortita, pues no podemos hablar de todo, pero obviamente cuando formamos a los docentes y ellos funcionan como, aquí decimos francotiradores, como que van ellos en su aula o en su sitio e intentan meter tecnología, eso, por muy buena voluntad, por muy potente que seas, si no generas red, al final no eres nadie, porque tú eres prescindible y acabas estando en otro sitio.
Nosotros tenemos un proyecto con una fundación de formar directivos en equipos docentes, porque el cambio digital de los centros sin el apoyo del equipo directivo no tiene nada que hacer. Y en equipo directivo no me refiero al director del centro, me refiero al inspector, al consejero de educación, a la gente que tiene que tomar decisiones. No se pueden tomar decisiones sobre cosas que se desconocen, o por lo menos no se van a tomar igual de acertadas sobre cosas que se desconocen. Entonces yo creo que la clave está en que esta palanca de cambio no es cosa de especialistas, esta palanca de cambio es una cosa que todo el mundo le impuye porque todo el mundo tiene un celular en el bolsillo y deberíamos de integrarlo en todo ese tipo de cosas. No comparto con mis compañeros el tema de la descentralización. Yo creo que es una palabra que está mitificada y que estar descentralizado no equivale a eficacia. En España tenemos un ejemplo claro de que no equivale a eficacia. Muchas veces la descentralización genera pues desequilibrios, lo que hablábamos, ¿no? Vamos a intentar nivelar unos por otros. Claro, está descentralizado, unos están por aquí, otros por acá, y el que está aquí no quiere ayudar al que está acá porque ya avanzó. Entonces, es bueno tener cierta autonomía para trabajar y poder decidir, hay que poder decidir, pero la descentralización es un mito que habría que ir quitando porque es bueno que la red se extienda, que colaboremos, que tal, pero luego hay que tener cierta solidaridad y la descentralización a veces no lo fomenta. Entonces, bueno, yo creo que desde la parte de los equipos directivos eso es importante, que vean que esto tiene que ser capacidad de decisión para que todos avancemos a la vez, con decisión. Pero eso, bueno, poco más puedo contaros. La verdad que estoy encantado de escuchar ese acento que me gusta tanto a mí mexicano, que luego cuando bajo ahora a ver a mis hijos me dicen que ¿dónde has estado otra vez hablando, papá, con los mexicanos, que cogiste el acento? Se me pega. Yo creo que me gusta demasiado. Así que para mí es un placer, una suerte. Les agradezco doblemente a mis compañeros de tertulia ese acentillo que me dejan aquí regalado para poder mantenerlo. Así que enhorabuena. Gracias, doctor. Bien, pues toca el turno de cerrar. Gracias por sus magníficas participaciones, muy acertados sus comentarios. Y bien, ya para despedir, pues agradecemos al doctor Federico Malpica, al doctor Melchor Gómez y a la maestra Cristina Duarte el que hayan aceptado la invitación y que estén aquí facilitando y generando nuevos conocimientos con distintos maestros en diversas partes de México y de Hispanoamérica. Y bien, no nos queda más que agradecer y a los que nos están viendo, siguiendo en la transmisión, vamos a proyectar el video, dura 1 minuto, sobre la contraseña para la generación de constancia de asistencia y nos despedimos, agradecemos mucho. Gracias, hasta pronto. Bien, caramba, muchas felicidades.